6. Columna lumbar. Los síndromes de dolor ocurren con mayor frecuencia en la columna lumbar. En consecuencia, las patologías relacionadas con esta región son las más estudiadas. El daño discal en la columna lumbar es más frecuente en los niveles intervertebrales L4, L5 y L5 a S1. Definición de lumbalgia. Dolor de espalda o dolor lumbar. El dolor se siente centralmente en la columna. Definición de ciática. Se refiere al dolor lumbar que irradia hacia los glúteos, caderas y barra o el lado externo de las piernas, a lo largo del trayecto del nervio ciático. En este capítulo, describiremos el examen físico y las pruebas diagnósticas para la columna lumbar, los criterios de evaluación para establecer un diagnóstico de fisioterapia y la terapia para el daño discal lumbar. 6,1. Evaluación diagnóstica para la columna lumbar, figura 6,1 AD. Las directrices generales para llenar el formulario de evaluación diagnóstica se encuentran en el capítulo 4. Diagnóstico en fisioterapia. Esto incluye información sobre el individuo y su historia clínica, figura 6,1a, c, el diagrama corporal, figura 6,1b, y la documentación del dolor y del trastorno sensorial, figura 6,1d. Para una mejor comprensión, se repetirá alguna información del capítulo 4 y del capítulo 5. Terapia. El formulario de evaluación diagnóstica puede descargarse como archivo PDF en www.mediacenter.time.com. 6,2. Diagnóstico por observación. La postura de pie y la secuencia de la marcha se evalúan en el examen físico. Desviación lateral. En patologías de la columna lumbar, la desviación lateral se reconoce por un desplazamiento lateral de la cintura escapular con respecto a la pelvis, ver capítulo 4, figura 4,1. El espacio libre entre los brazos colgantes y el tronco y la pelvis, así como la distancia de las manos al muslo, pueden servir como criterios de evaluación. En una desviación hacia la izquierda, el brazo izquierdo está visiblemente más alejado del tronco, cadera y muslo que el derecho. Lordosis lumbar. La convexidad normal de la columna lumbar hacia el abdomen se llama lordosis lumbar. Las variaciones individuales son numerosas. Sin embargo, es posible identificar desviaciones claras de lo normal. La pérdida de la lordosis lumbar es típica en pacientes con daño discal, ver capítulo 4, figura 4,1. Los pacientes parecen como si se estuvieran inclinando hacia adelante. Cojera. La cojera se caracteriza por una marcha asimétrica. Tiene diversas formas y causas, y se consideran los siguientes tres aspectos. Longitud del paso, fase de la pierna libre. Duración de la fase de apoyo de la pierna. Función muscular, por ejemplo, falta de impulso, parecía del flexor dorsal del pie. Generalmente, hay una correlación entre un paso acortado y un signo positivo de tensión nerviosa, elevación de la pierna recta, lo que puede explicarse como provocación del dolor desencadenada por el estiramiento de la raíz nerviosa. Este dolor no se provoca en la posición de pie. Una fase de apoyo acortada suele correlacionarse con un aumento significativo de los síntomas bajo carga y, por lo tanto, también puede sentirse cuando el paciente está de pie de manera simétrica. Algunos pacientes presentan tanto un paso acortado como una duración acortada de la fase de apoyo de la pierna. El efecto de la paresía en la marcha se describirá con las pruebas de función muscular. 6,3. Pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas incluyen pruebas de función muscular y de tensión nerviosa, así como movimientos de prueba de la columna. 6,3,1. Pruebas de función muscular. En el primer examen de cada paciente, se prueban los músculos indicadores de segmentos para las raíces nerviosas L4, L5 y S1. Si se sospecha la compresión de otra raíz o se ha diagnosticado neuroradiológicamente un disco prolapsado en un nivel diferente, también se prueban los músculos indicadores de segmentos correspondientes. Se comparan ambos lados probando el rango normal de movimiento individual y la fuerza normal individual. Pruebas y evaluación. Tríceps sural, S1. Pararse en una pierna. El terapeuta sostiene al paciente en la columna torácica y el esternón para que no pierda el equilibrio.
El paciente eleva el talón del suelo, levantando el peso del cuerpo, tan alto como sea posible, con la rodilla extendida. Evaluación. Fuerza completa 5 sobre 5. Rango completo de movimiento repetido 5 veces. 4 sobre 5. Talón elevado menos de 5 veces. Elevación leve del talón. Capacidad de mantener el talón fuera del suelo cuando el levantamiento se logró con impulso adicional con la otra pierna. 3 sobre 5. Examen en posición supina. Rango completo de movimiento en flexión plantar del tobillo 5 veces contra resistencia fuerte en todo el rango y al final. Nota. La fuerza completa del músculo tríceps sural no se puede evaluar con resistencia manual, ya que el músculo es lo suficientemente fuerte como para levantar el peso corporal completo contra la gravedad. Por esta razón, un examinador de fuerza promedio no puede desafiar al músculo con la palanca corta del pie. 2 sobre 5. Examen en posición lateral. Rango completo de movimiento sin gravedad. 1 sobre 5. Se puede detectar una contracción del tríceps sural mediante la palpación del tendón sobre el calcáneo y del músculo de la pantorrilla. 0 sobre 5. No se palpa ninguna contracción. Marcha con paresía. La paresía de los flexores plantares causa una disminución o desaparición del empuje, movimiento hacia adelante del peso corporal con la ayuda de la flexión plantar del pie, al final de la fase de apoyo. La ausencia de la fase de empuje acorta la fase de apoyo en el lado afectado y la longitud del paso en el lado no afectado. Extensor largo del dedo gordo, L5. De pie o en posición supina. El paciente eleva el dedo gordo con el tobillo en posición intermedia entre la extensión dorsal y la flexión plantar. El terapeuta aplica resistencia en la articulación terminal. Evaluación. Fuerza completa 5 sobre 5. 5 veces rango completo de movimiento contra resistencia fuerte en todo el rango y al final. Nota. Es mejor realizar la prueba de fuerza completa 5 sobre 5 del extensor largo del dedo gordo simultáneamente en ambos lados, para que la movilidad y la fuerza se puedan comparar mejor. 4 sobre 5. Rango completo de movimiento contra resistencia moderada en todo el rango y al final. 3 sobre 5. Rango completo de movimiento contra la gravedad. 2 sobre 5. Examen en posición lateral recostada. Rango completo de movimiento sin gravedad. 1 sobre 5. Se puede detectar una contracción del extensor largo mediante palpación del tendón sobre el lado dorsal de la articulación metatarsofalángica y en la parte posterior del pie. 0 sobre 5. No se palpa ninguna contracción. Marcha con paresía. Una paresía aislada del extensor del dedo generalmente no altera la marcha. En casos de paresía de alto grado, la marcha se asemeja a la marcha con paresía del extensor del pie. Tibial anterior, L4. De pie o en posición supina. El paciente eleva el dorso del pie. El terapeuta aplica resistencia distalmente en el dorso del pie. Evaluación. Fuerza completa 5 sobre 5. 5 veces rango completo de movimiento contra resistencia fuerte en todo el rango y al final. Nota. La evaluación de la fuerza completa del tibial anterior solo es posible cuando el paciente está de pie. 4 sobre 5. Rango completo de movimiento contra resistencia moderada en todo el rango y al final. 3 sobre 5. Rango completo de movimiento contra la gravedad. 2 sobre 5. Examen en posición lateral recostada. Rango completo de movimiento sin gravedad. 1 sobre 5. Se puede detectar una contracción del tibial anterior mediante palpación del tendón en el lado medial del tobillo dorsal y de los músculos laterales de la pierna. 0 sobre 5. No se palpa ninguna contracción. Prueba de caminar sobre los talones. La prueba de caminar sobre los talones es rápida de administrar. En casos de paresía previamente diagnosticada, es un parámetro útil para monitorear la progresión o remisión. Para evaluar la fuerza completa, la prueba de extensión dorsal del pie debe realizarse contra resistencia en posición de pie. Marcha con paresía. La paresía del dorsiflexor del pie se caracteriza por tropezones repetidos, arrastre o levantamiento excesivo de toda la pierna. Cuádriceps femoral, L3, L4. En posición supina.
El paciente abduce la pierna a evaluar y flexiona la rodilla de tal manera que el muslo quede apoyado en la cama y la pierna se mueva hacia el borde de la cama, hacia el suelo. El paciente extiende la articulación de la rodilla. El terapeuta aplica resistencia a la extensión de la rodilla en el tobillo. Evaluación. Fuerza completa 5/5. 5 veces rango completo de movimiento contra resistencia fuerte en todo el rango y al final. 4/5. Rango completo de movimiento contra resistencia moderada en todo el rango y al final. 3/5. Rango completo de movimiento contra la gravedad. 2/5. Examen en posición lateral recostada. Rango completo de movimiento sin gravedad. 1/5. Se puede detectar una contracción del cuádriceps femoral mediante palpación del tendón entre la rótula y la tuberosidad tibial y de los músculos en la cara anterior del muslo. 0/5. No se palpa ninguna contracción. Prueba de la función subir a una silla. Esta prueba también evalúa los músculos de la cadera. Nota. En una compresión de la raíz L3 con debilidad de los flexores y aductores de la cadera, subir a una silla incluso con fuerza completa en los extensores del muslo no es posible sin dificultad. Por lo tanto, si un paciente no puede subir a una silla igualmente bien con ambas piernas, se evalúan individualmente el cuádriceps femoral y los músculos de la cadera. Evaluación. Fuerza completa 5/5. Subir a la silla 5 veces sin impulso. Marcha con paresía. Una paresía del extensor de la rodilla puede observarse al subir escaleras. La extensión de la pierna superior se logra con un fuerte empuje, impulso, con la pierna inferior no afectada. En casos de paresía de alto grado, es imposible subir escaleras. Aductor mayor y aductor corto, L3, L4. Posición lateral recostada. La pierna a evaluar queda abajo. El terapeuta sostiene la pierna superior en posición ligeramente abducida. El paciente eleva la pierna inferior con las articulaciones de la cadera y la rodilla extendidas y en aducción. El terapeuta aplica resistencia a la aducción en la articulación de la rodilla. Evaluación. Fuerza completa 5/5. 5 veces rango completo de movimiento contra resistencia fuerte en todo el rango y al final. 4/5. Rango completo de movimiento contra resistencia moderada en todo el rango y al final. 3/5. Rango completo de movimiento contra la gravedad. 2/5. Examen en posición supina. Rango completo de movimiento sin gravedad. 1/5. Se puede sentir la contracción de los aductores mediante palpación de los músculos del muslo interno. 0/5. No se palpa ninguna contracción. Marcha con paresía. Con paresía de los aductores, la base de la marcha es ancha. Al subir escaleras o al pisar una silla, la pierna no puede moverse con seguridad y la rodilla se desvía hacia afuera. Iliopsoas, L2, L3. En posición supina. El paciente flexiona las articulaciones de la cadera y la rodilla. El terapeuta aplica resistencia a la flexión de la cadera en la articulación de la rodilla. Evaluación. Fuerza completa 5/5. 5 veces rango completo de movimiento contra resistencia fuerte en todo el rango y al final. 4/5. Rango completo de movimiento contra resistencia moderada en todo el rango y al final. Nota. En caso de daño confirmado o sospechado de disco y dolor agudo, la prueba de iliopsoas generalmente no se puede realizar hasta el límite de movimiento ni con resistencia máxima. La flexión de la cadera en el rango final provoca un movimiento asociado de flexión de la columna lumbar. En casos de daño en el disco, la flexión suele intensificar el dolor y no se debe forzar la prueba. Al mismo tiempo, el iliopsoas puede ejercer tensión a través de su inserción en los cuerpos vertebrales y procesos transversos de las vértebras lumbares, causando dolor. 3/5. Rango completo de movimiento contra la gravedad. 2/5. Examen en posición lateral recostada. Rango completo de movimiento sin gravedad. 1/5. Se puede detectar una contracción del iliopsoas mediante palpación del tendón distal al ligamento inguinal y medial al músculo sartorio. 0/5. No se palpa ninguna contracción. Marcha con paresía.
En la parecida del flexor de la cadera, la pierna se mueve hacia adelante en la fase de balanceo mediante la rectificación de la pelvis, flexión, y mediante la rotación hacia adelante ventral del lado afectado de la pelvis. 6, 3, 2. Prueba de tensión nerviosa de la extremidad inferior. Nota. Las pruebas de tensión nerviosa siempre se realizan en ambos lados. Donde hay dolor irradiado, se prueba primero la pierna no afectada. Dolor contralateral, en el que, durante la prueba de la pierna no afectada, el dolor se intensifica en el lado afectado, puede ser un signo de prolapso discal. Levantamiento de la pierna extendida, prueba de elevación de pierna recta, signo de la SEGE. Esta prueba tensa las siguientes raíces nerviosas y nervios periféricos. Raíces nerviosas L5 y S1. Nervio ciático. Plexo sacro. Nervio tibial. Nervio peroneo. El dolor de la extensión nerviosa se puede sentir en la columna lumbar y a lo largo de todo el trayecto anatómico de los nervios periféricos mencionados anteriormente, glúteos, mitad del muslo posterior, hueco popliteo, pantorrilla. Un trastorno sensorial puede ser desencadenado o intensificado en el área suministrada por la raíz nerviosa afectada, con mayor frecuencia en el pie. Instrucciones para el paciente. Voy a levantar su pierna. Manténgala completamente suelta. Realizaré el movimiento lentamente. Puede sentir tirantes o dolor. Por favor, dígame cuando el movimiento se vuelve incómodo. Entonces pararé. Indíqueme si el dolor aparece o se intensifica en el otro lado, en caso de dolor unilateral y durante la prueba de la pierna no afectada. Dígame dónde siente el dolor. Implementación, figura 6,2. El paciente está acostado boca arriba. La columna está recta, sin inclinación hacia los lados. Sin cojín bajo el cuerpo. El paciente coloca las manos junto al cuerpo o sobre el abdomen. El terapeuta mueve la rodilla del paciente a extensión máxima, una mano sobre o debajo del espacio intraarticular de la rodilla, la otra colocada dorsalmente en el tobillo. El terapeuta levanta lentamente la pierna, en extensión máxima de la rodilla, pasiva y rectamente hacia arriba. Sin abducción o aducción, sin rotación interna o externa de la articulación de la cadera. Observaciones y criterios para detener el movimiento de prueba. Movimientos de evitación. Movimiento del occipucio hacia el cinturón escapular. Inclinación de parte o toda la columna hacia el lado que se prueba. Elevación ventral de la pelvis en el lado que se prueba. Resistencia. Límite normal elástico del movimiento. Tensión muscular refleja. Fin de movimiento súbitamente perceptible. Tensión brusca de los extensores de la cadera y flexores de la rodilla. La prueba se evalúa como positiva en los siguientes casos. Se reproducen o intensifican los síntomas familiares para el paciente. Se observa claramente una respuesta postural, por ejemplo, extensión del cuello. Se observa una diferencia significativa entre los lados, los plexos nerviosos y los nervios periféricos en los que corren las raíces nerviosas L5 y S1, plexo lumbosacro, nervio ciático, nervios tibial y peroneo, atraviesan los músculos isquiocrurales. Cuando hay duda en diferenciar entre un dolor de extensión nerviosa y un dolor de extensión muscular de los músculos isquiocrurales, se realizan pruebas adicionales para distinguirlos. Gray-Gitrow 1979. Ver capítulo 2. Estudios seleccionados sobre el tema de los trastornos de la columna vertebral. Nota. Al realizar aducción y rotación interna de la cadera, aumenta la tensión en las raíces nerviosas L5 y S1 y en el plexo lumbosacro. Un aumento del dolor en la cara posterior del muslo mientras se realizan estos movimientos adicionales también podría interpretarse como un dolor de extensión muscular en los músculos isquiocrurales debido a la proximidad anatómica. Un aumento adicional del dolor durante la extensión dorsal del pie probablemente se deba a un dolor de extensión nerviosa. Un aumento del dolor en la pierna durante la flexión pasiva del cuello tampoco puede interpretarse como un dolor de extensión muscular, sino probablemente como el resultado de una tensión intensificada en las estructuras del sistema nervioso que es transmitida por la dura madre a las raíces nerviosas y los nervios periféricos. Medición de la prueba de elevación de la pierna recta, figura 6,3.
La prueba de elevación de la pierna recta se mide como la distancia en centímetros entre el maléolo externo y la mesa, usando una regla rígida. Alternativamente, se puede aplicar un dispositivo que mida ángulos, inclinómetro, goniómetro, dispositivo de medición de ángulos, a la pierna extendida. Prueba de flexión de rodilla en prono, PKB. Esta prueba de tensión nerviosa tensa las siguientes raíces nerviosas y nervios periféricos. Raíces nerviosas L1, L4. Plexo lumbar. Nervio femoral. El dolor de extensión nerviosa se puede sentir en la columna lumbar y a lo largo de todo el recorrido del nervio femoral, ingle, muslo anterior, pantorrilla interna. Un trastorno sensorial puede ser desencadenado o intensificado en el área suministrada por la raíz nerviosa afectada. Administración y medición de la prueba de flexión de rodilla en prono, figura 6,4. El paciente está acostado boca abajo. La columna está recta, sin inclinación hacia los lados. Sin cojín bajo el cuerpo. El terapeuta flexiona lentamente la rodilla del paciente. Al mismo tiempo, el terapeuta sujeta la pelvis del paciente, con una mano en el sacro para evitar un movimiento de evitación dorsal de la pelvis. La prueba se mide como la distancia en centímetros entre el talón y la tuberosidad isquiática, usando una regla rígida. Alternativamente, se puede aplicar un inclinómetro a la pantorrilla mientras se eleva. Observaciones y criterios para detener el movimiento de prueba. Movimientos de evitación. Movimiento del occipucio hacia el cinturón escapular. Inclinación de parte o toda la columna hacia el lado que se prueba. Elevación dorsal de la pelvis en el lado que se prueba. Resistencia. Límite normal elástico del movimiento. Tensión muscular refleja. Fin de movimiento súbitamente perceptible. Tensión brusca de los flexores de la cadera y extensores de la rodilla. La prueba se evalúa como positiva en los siguientes casos. Se reproducen o intensifican los síntomas familiares para el paciente. Se observa claramente una respuesta postural, por ejemplo, extensión del cuello. Se observa una diferencia significativa entre los lados. Diferenciación entre el dolor de extensión nerviosa en el nervio femoral y el dolor de extensión muscular en el cuádriceps femoral, especialmente en el recto femoral, dado que las ubicaciones del dolor se superponen, ingle y muslo anterior. Diferenciar entre el dolor de extensión nerviosa en el nervio femoral y el dolor de extensión muscular en el cuádriceps femoral es difícil. Nota. El dolor contralateral cuando se flexiona la pierna no afectada, el dolor en la columna, movimientos de evitación en forma de inclinación lateral de la columna hacia el lado que se prueba, aproximación dentro del sistema nervioso, y una simetría clara en las respuestas a la prueba son indicios de dolor por extensión nerviosa. 6.3.3. Pruebas y movimientos terapéuticos de la columna vertebral. En síntomas muy irritables, es decir, aquellos cuya intensidad se ve fácilmente influenciada, las pruebas deben administrarse inicialmente en posición recostada, sin carga. Si esto no proporciona suficiente información diagnóstica y los problemas no son irritables, se pueden realizar pruebas adicionales con carga, en posición de pie. Si los problemas son irritables, el dolor generalmente aumenta bajo carga, lo que impide los movimientos de prueba en posición de pie. Con la ayuda de los movimientos de prueba, se estudian la movilidad de la columna y el efecto en los síntomas, especialmente el dolor, de los movimientos repetidos de la columna. Evaluación de la movilidad. La movilidad de la columna en flexión y extensión se documenta en la primera sesión de terapia. La movilidad rotacional se registra como un movimiento de prueba si se considera útil la prueba de rotación. La movilidad de traslación de la cintura escapular en relación con la pelvis se evalúa si el paciente presenta un desvío en su postura espontánea o si hay dolores asimétricos resistentes a la terapia. La movilidad de la columna puede evaluarse sin dispositivos de medición complicados. Para medidas de movilidad libre, consulte el capítulo 6.5.8. La observación de si la movilidad está limitada y de si cambia durante el ejercicio y en correlación con el dolor es decisiva para el diagnóstico y tratamiento en la fase aguda. Flexión. La distancia de los dedos al suelo en la flexión de la columna es un parámetro útil y medible para determinar la movilidad.
Los factores que afectan esta distancia incluyen la movilidad de la columna lumbar, las articulaciones de la cadera, el sistema nervioso y los músculos isquiocrurales, así como la relación entre la longitud de los brazos, el tronco y las piernas. La distancia de los dedos al suelo en flexión mide la movilidad general del paciente. El método de medición debe ser estandarizado. El paciente está de pie. Los pies están paralelos y separados al ancho de un pie. Las rodillas están extendidas y permanecen así durante el movimiento. Se le pide al paciente que se incline hacia adelante lo más posible. Los brazos cuelgan hacia abajo verticalmente. Tan pronto como el paciente sienta el dolor acostumbrado o el dolor aumente, debe detener el movimiento. Se mide la distancia entre el índice de la mano derecha y el suelo. Además de la distancia de los dedos al suelo, se observa la curvatura de la columna lumbar. Una flexión fisiológica elimina la lordosis lumbar y el contorno de la columna forma una línea continua desde la pelvis hasta la columna cervical, ver figura 6.33d. Extensión. La movilidad de la columna en extensión se prueba con el paciente en posición prona o cuando primero se apoya en posición prona. También se evalúa la curvatura de la columna lumbar, ver figura 6.28a. Movimientos de prueba repetidos. Dado que en el daño del disco la extensión de la región afectada de la columna suele ser un movimiento beneficioso, se prueba primero. Si los síntomas son asimétricos con desplazamiento o dolor unilateral en la espalda o la pierna, los movimientos de prueba asimétricos frecuentemente llevan a la centralización y reducción del dolor. Por esta razón, cuando la extensión simétrica no produce centralización, se prueban rotación unilateral, extensión asimétrica o corrección de desvío en posición de pie. Se considera como una hipótesis de trabajo que los movimientos pueden ejercer presión sobre la región lesionada del anillo fibroso, forzando la masa gelatinosa hacia el centro o hacia adelante. Nota. La flexión no se prueba a menos que todos los demás movimientos de prueba no produzcan centralización o reducción del dolor. Los movimientos de prueba deben ser pasivos para la sección afectada de la columna. Esto significa que se le pide al paciente que relaje lo más posible los músculos de la espalda, el abdomen y las caderas. Esto es bastante posible para las pruebas en posición recostada. Si el paciente experimenta dolor significativo, el terapeuta puede soportar el peso de la pierna y asistir el movimiento en pruebas de rotación y flexión. El ritmo y la velocidad de los movimientos son lentos pero fluidos. El paciente debe poder detener el movimiento en cualquier momento. No debe introducirse ningún impulso. Los movimientos se realizan con el mayor rango posible. Si los pacientes detienen un movimiento, se les pregunta por qué. Las posibles razones son dolor, temor al dolor o rango de movimiento limitado. La intensidad de los movimientos de prueba siempre aumenta si un movimiento determinado tiene un efecto centralizador y reductor, pero el dolor no ha desaparecido por completo. El número de repeticiones está entre 2 y 10. Si el dolor se intensifica o se periferiza con la prueba de movimiento y permanece en esa intensidad después del movimiento, la prueba se repite como máximo 2 veces. Si el dolor se intensifica o se periferiza durante los movimientos pero vuelve a su nivel y localización originales después, la prueba puede realizarse hasta 10 veces. Si el dolor se reduce o centraliza, la prueba se realiza 10 veces. Antes, durante y después de los movimientos de prueba, se le pregunta al paciente dónde y con qué intensidad en la escala analógica numérica, NAS, está experimentando dolor y si cambia algo en estas percepciones. El terapeuta pregunta sin inducir respuestas. ¿Está cambiando su dolor? ¿Dónde le duele ahora? ¿Qué intensidad tiene su dolor ahora? Nota. Evite preguntas sugestivas, por ejemplo, ¿está mejorando ahora? ¿El dolor llega ahora hasta su pierna? Casi todos los pacientes pueden asignar un número a la intensidad del dolor entre 0, sin dolor, y 10, el peor dolor imaginable. El terapeuta debe insistir en que el paciente haga declaraciones precisas sobre su dolor. Declaraciones como ahora está peor que antes o está bien no proporcionan información útil para planificar el tratamiento posterior.
Por ejemplo, si el dolor de espalda ha aumentado pero el dolor irradiado a la pierna ha disminuido o se ha detenido, esto puede ser más desagradable para el paciente, pero debe interpretarse como una mejora de los síntomas. Esto debe explicarse al paciente. Usualmente, el paciente puede tolerar un aumento del dolor central si se le explica el aspecto positivo de la centralización. Además de la documentación del dolor después de cada movimiento de prueba, se miden y documentan los signos de extensión nerviosa, prueba de elevación de pierna recta, prueba de flexión de rodilla en posición prona, y se evalúan y documentan los cambios en la movilidad de la columna. Cuando se han completado todos los movimientos de prueba, se prueban y documentan la calidad y localización de la fuerza muscular y los trastornos sensoriales. Instrucciones para el paciente. Los movimientos de prueba deben ser pasivos para la columna. Relaje los músculos de la espalda, abdomen y cadera. Muévase lo más posible. Dígame cómo están cambiando la intensidad y el alcance de su dolor. Detenga el movimiento si el dolor se irradia más lejos. Prueba de extensión. Posición prona, figura 6,5. Acuéstese en una posición relajada sobre su estómago. Respire tranquilamente. Apoyo en los antebrazos, figura 6,6. Doble los codos de manera que queden posicionados directamente debajo de los hombros, como si estuviera leyendo un libro en la playa. Permanezca en esta posición durante aproximadamente 3 respiraciones. Vuelva a acostarse y relájese. Repita. Apoyo con las manos, extensión en posición recostada, figura 6,7. Coloque las manos debajo de los hombros. Extienda lentamente los codos. Mantenga relajados los músculos de la espalda y los glúteos. Empújese hacia arriba tanto como sea posible. Vuelva a acostarse y relájese. Repita. Aumento de la intensidad. Al final del movimiento, sostenga la posición y exhale profundamente. Vuelva a acostarse y relájese. Repita. Extensión en posición de pie, figura 6,8. Coloque las manos en la espalda de modo que las yemas de los dedos apunten hacia la columna vertebral y los pulgares hacia los lados. Extienda la espalda hacia atrás tanto como sea posible. Enderécese. Repita. Pruebas asimétricas. Rotación en posición recostada, figura 6,9. La rotación del tronco hacia el lado no afectado, ambas rodillas hacia el lado ipsilateral, conduce a la centralización y reducción del dolor con mayor frecuencia que la rotación del tronco hacia el lado afectado, rodillas hacia el lado contralateral. Acuéstese boca arriba. Coloque los pies juntos sobre la mesa. Sin espacio entre los pies. Deje que ambas rodillas bajen hacia el mismo lado tanto como sea posible de manera que el tronco se rote. Regrese las rodillas al centro. Repita. Simplificaciones. Para una mejor relajación de los músculos, el terapeuta sostiene el peso de las piernas. Posición en decúbito lateral, ver capítulo 7, figura 7,6. Gire la parte superior del cuerpo hacia dorsal. Regrese a la posición media. Repita. Posición prona simétrica o extensión en posición recostada. Acuéstese boca abajo. Doble la pierna del lado afectado en las articulaciones de la cadera y rodilla hacia el costado, junto al cuerpo. Relájese en posición recostada. Aumento de la intensidad. Coloque las manos al nivel de los hombros. Extienda los codos de manera que el hombro se levante ligeramente, la extensión del movimiento es mucho menor en esta posición que en la extensión simétrica en posición recostada. Vuelva a acostarse y relájese. Repita. Extensión en posición recostada con la pelvis desplazada al lado, hips off center, corrección de desplazamiento en posición recostada. Posición prona. Desplace la pelvis hacia el lado hacia el cual la cintura escapular está desplazada en posición de pie, generalmente al lado contralateral. Esto causa una sobrecorrección del desplazamiento, es decir, un desplazamiento lateral de la cintura escapular con respecto a la pelvis en dirección opuesta y crea así una presión lateral ipsilateral sobre los discos intervertebrales. Aumento de la intensidad. Coloque las manos al nivel de los hombros. Extienda los codos de manera que la parte superior del cuerpo se levante y se mantenga la posición del cuerpo desplazado.
Vuelva a acostarse y relájese. Repita. Desplazamiento lateral de la pelvis en posición de pie, corrección de desplazamiento figura 6, 11. En posición de pie. Colóquese de lado hacia la pared a una distancia de aproximadamente 2 anchos de pie. Coloque los pies directamente juntos. Apoye el hombro y el brazo superior del lado hacia el cual la cintura escapular está desplazada con respecto a la pelvis contra la pared. Doble el codo de este lado. Deje que la pelvis se hunda hacia la pared. Regrese al centro. Repita. Aumento de la intensidad 1. Cuanto más lejos estén los pies de la pared, más intensa será la presión. Aumento de la intensidad 2. Coloque la mano libre en su espalda. Extienda la columna tanto como sea posible, ver figura 6, 27a. Prueba de flexión. Flexión en posición recostada, figura 6, 12. Acuéstese boca arriba. Coloque un pie junto al otro. Levante una pierna tras otra hacia el abdomen. Durante este movimiento, sostenga el peso de las piernas con las manos en las rodillas. Doble las piernas tanto como sea posible. Baje las piernas hasta donde las manos aún puedan sostenerlas. Repita. Simplificaciones. Para una mejor relajación de los músculos, el terapeuta soporta el peso de las piernas. Flexión en posición de pie, figura 6, 13. De pie. Coloque los pies a una distancia de 2 anchos de pie. Flexione la columna hacia adelante. Las rodillas permanecen extendidas. Enderécese. Repita. 6,4. Establecimiento del diagnóstico. Se tienen en cuenta todos los hallazgos de la historia clínica, el examen visual y las pruebas diagnósticas, ver tabla 6,1. Para aspectos fundamentales, ver capítulo 4 diagnóstico en fisioterapia. El diagnóstico debe considerarse como una hipótesis de trabajo. A través de la discusión con el médico tratante, podría llevar a realizar más medidas diagnósticas o terapéuticas. Resumen. Hallazgos típicos en el diagnóstico de daño de disco. Información en la historia clínica. Edad. 20 a 55 años. Duración. Larga o corta, agudo o crónico. Comienzo repentino. Desencadenante. Inclinación. Cambios en el movimiento. Constante o intermitente. Carácter de las molestias. Dolor en la columna lumbar. Dolor en la columna lumbar en combinación con dolor irradiado relacionado con el dermatoma. Dolor irradiado relacionado con el dermatoma sin dolor en la columna lumbar. Trastornos sensoriales relacionados con el dermatoma. Parecía, principalmente en músculos que indican segmentos individuales. Examen visual. Deformación cifótica barra desplazada. Movimiento limitado. Cojera. Comportamiento de los síntomas con movimientos repetidos de la columna. Cambio rápido durante los movimientos. Los cambios persisten después de los movimientos. Centralización barra periferización del dolor. Mejoría de la movilidad con disminución del dolor y viceversa. Signos de extensión nerviosa mejor barra peor. La percepción sensorial y la fuerza cambian de un día a otro, no dentro de una misma sesión de terapia. Los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, irritación de la articulación sacroiliaca, artritis de cadera, requieren pruebas diferenciadoras especiales. Los hallazgos típicos en un diagnóstico de daño de disco lumbar no se encuentran en estos diagnósticos diferenciales. Los movimientos repetidos al final del rango de la columna lumbar apenas afectan los síntomas causados por irritación de la articulación sacroiliaca o por artritis de cadera. Para más detalles de las pruebas diferenciales, consulte la literatura sobre diagnóstico y tratamiento manual, como el enfoque de Maitland. Maitland 2000. Los trastornos frecuentemente asociados con el daño de disco, como estenosis espinal y foraminal, inestabilidad espinal, dolor en las articulaciones facetarias y una raíz nerviosa inflamada o fibrosada, también causan ciertas reacciones de dolor estereotipadas. Ver capítulo 10 enfermedades asociadas con discos prolapsados. En fisioterapia, al utilizar movimientos repetidos de la columna, los movimientos que pueden ser beneficiosos para el tratamiento del daño de disco podrían provocar e intensificar síntomas con una causa diferente. Ver capítulo 10.
Esto hace más difícil el éxito de la terapia conservadora en este tipo de enfermedad combinada. Si los resultados de las pruebas diagnósticas indican un disco prolapsado como la causa de los síntomas, se determina si es probable que los síntomas sean reducibles. Si el dolor se centraliza, existe una gran probabilidad de que el tratamiento conservador tenga éxito. En algunos casos, ningún movimiento usado en las pruebas diagnósticas centraliza o reduce el dolor. Por el contrario, cada movimiento periferiza e intensifica el dolor. Con este tipo de dolor, las probabilidades de éxito del tratamiento conservador son cuestionables. No obstante, es razonable no tomar una decisión a favor o en contra de la cirugía como alternativa al tratamiento conservador hasta después de 5 sesiones de terapia. La evaluación de si el problema puede reducirse a menudo cambia en el curso del tratamiento. Nota: si durante el diagnóstico de fisioterapia se identifican signos y síntomas que requieren cirugía inmediata, trastornos de la vejiga y el intestino, anestesia en silla de montar, parálisis repentina o un alto grado de paresía, dolor insoportable, se debe consultar de inmediato al médico tratante. 6,5. Procedimiento terapéutico con diagnóstico de daño en el disco. El plan de tratamiento comienza con la pregunta de cómo el paciente llegará a la terapia diaria. Los síntomas del paciente no deben empeorar durante el trayecto a la terapia. Si el dolor aumenta al estar de pie, caminar o sentarse, el paciente puede no poder llegar a la terapia a pie, en transporte público o en automóvil. En tales casos, una visita a domicilio o la hospitalización serían razonables. En caso de prolapso de disco confirmado por neuroradiología con dolor radicular que se irradia a una pierna, un tratamiento conservador durante una breve hospitalización es prometedor. Brotzett el 2001, 2003, 2010. De esta manera, es posible asegurar que el paciente se mueva adecuadamente, alivie la presión y realice la sesión de ejercicios cada hora. Usualmente, las pruebas de movimiento permiten identificar al menos un movimiento específico que mejora los síntomas. Se pide a los pacientes que repitan el movimiento por su cuenta cada hora, usualmente 10 veces de forma sucesiva, con el mayor rango de movimiento posible. Los movimientos terapéuticamente útiles cambian en el transcurso de la curación. Por ejemplo, al principio se requieren movimientos unilaterales, pero luego son reemplazados por movimientos simétricos o se complementan con movimientos adicionales. Por esta razón, al inicio, la terapia debe administrarse durante al menos 5 días consecutivos. Idealmente, para pacientes con dolor intenso y agudo, la terapia también debería estar disponible los sábados, domingos y días festivos. Si el primer tratamiento ocurrió un viernes, en cualquier caso, debería realizarse una consulta telefónica el sábado siguiente para verificar los cambios en los síntomas. Se debe determinar si el paciente ha interpretado las instrucciones correctamente y observado sus síntomas con precisión. Si los síntomas empeoran, los ejercicios se suspenden. Solo se cambia un ejercicio de práctica independiente a la vez, para que sea claro si el cambio tiene un efecto positivo o negativo en los síntomas. Ni los medicamentos ni las actividades cotidianas, como el regreso al trabajo, deben cambiarse al mismo tiempo que los ejercicios. Practicar movimientos no habituales puede causar nuevas molestias que no tienen relación con las lesiones de disco. Así, al practicar la extensión de la columna vertebral, también se extiende la columna torácica. Este movimiento no habitual puede causar con frecuencia dolor difuso en la columna torácica. En la mayoría de los pacientes, las extensiones repetidas en posición prono causan dolor muscular en el pectoral y en los extensores del codo. Se debe informar al paciente que se espera que surjan estas nuevas molestias y que son un desarrollo normal y no peligroso. Resumen. Procedimiento en caso de problema de disco reducible. En los primeros 5 días. Dolor agudo con cambios rápidos. El dolor se centraliza al mover la columna y se mantiene mejorado después de los movimientos. Mejoran el bienestar y signos como la prueba de elevación de la pierna recta y la movilidad de la columna lumbar. Semanas 2 a 3. Se deben suspender los medicamentos. Las mejoras en el bienestar y en los signos y síntomas se estabilizan con una disminución o ausencia de dolor sin empeoramiento rápido bajo carga. Semanas 3 a 6.
La meta es la restauración de la capacidad original y la habilidad para trabajar con una integración psicosocial normal. Después de 6 semanas, se deben restaurar las actividades de la vida diaria, que incluyen algunos ejercicios preventivos, con la capacidad normal para soportar cargas e integración psicosocial estable. Después de un año, se puede esperar una capacidad completa para soportar cargas, restauración del funcionamiento normal y una reducción completa o extensa de los déficits neurológicos. 6, 5, 1. Movimientos activos de la columna vertebral. Los movimientos de la columna lumbar realizados de forma independiente por el paciente corresponden a los movimientos de prueba descritos anteriormente. La secuencia de ejercicios puede diferir de la secuencia de pruebas. Por ejemplo, al inicio del tratamiento, los movimientos asimétricos conducen a la centralización y reducción del dolor, mientras que la extensión simétrica de la columna lumbar solo se introduce después de varios días para una mayor reducción y eliminación del dolor. A continuación, se presenta la secuencia de movimientos terapéuticos más útil para pacientes con prolapso de disco lumbar y dolor lumbar. Los pasos progresivos de las direcciones individuales de movimiento son los mismos que los de los movimientos de prueba. Extensión simétrica en posición reclinada. Posición prona, ver figura 6,5. Acuéstese en posición relajada boca abajo. Respire tranquilamente. Soporte en antebrazos, ver figura 6,6. Doble los codos de forma que queden directamente debajo de los hombros, como si estuviera leyendo un libro en la playa. Permanezca en esta posición durante aproximadamente 3 respiraciones. Acuéstese nuevamente, relájese. Repita de 5 a 10 veces. Soporte con manos, extensión en posición prona, ver figura 6,7. Coloque las manos debajo de los hombros. Extienda lentamente los codos. Mantenga los músculos de la espalda y los glúteos relajados. Empújese hacia arriba tanto como sea posible. Acuéstese nuevamente, relájese. Repita 10 veces. Aumento de intensidad. Al final del movimiento, mantenga brevemente y exhale profundamente. Acuéstese nuevamente, relájese. Repita 10 veces. Extensión simétrica en posición de pie. Extensión en posición de pie, ver figura 6,8. Coloque las manos en la espalda de manera que las puntas de los dedos apunten hacia la columna y los pulgares apunten hacia los lados. Extienda la espalda hacia atrás tanto como sea posible. Enderécese. Repita 10 veces. Rotación asimétrica. Rotación en posición reclinada. Nota. Girar el tronco hacia el lado no afectado, rodillas hacia el lado ipsilateral, conduce a la centralización y reducción del dolor con mayor frecuencia que la rotación del tronco hacia el lado afectado, rodillas hacia el lado contralateral. Posición lateral, ver capítulo 7, figura 7,6. Acuéstese en posición lateral, sobre el lado afectado. Gire la parte superior del cuerpo hacia atrás. Vuelva al centro. Repita hasta 10 veces. Posición supina, ver figura 6,9. Acuéstese boca arriba. Coloque un pie al lado del otro. Sin espacio entre los pies. Deje que ambas rodillas caigan hacia un lado lo más posible de forma que el tronco se gire. Regrese las rodillas al centro. Repita hasta 10 veces. Extensión asimétrica en posición reclinada. Variación 1. Extensión asimétrica con flexión de rodilla y cadera en el lado afectado, ver figura 6, 10, posición prona. Posición prona. Doble la pierna en el lado afectado a la altura de las articulaciones de la cadera y rodilla, al lado del cuerpo. Acuéstese en posición relajada. Soporte con manos. Coloque las manos a la altura de los hombros. Extienda el codo de forma que la cintura escapular se levante un poco. Acuéstese nuevamente, relájese. Repita 10 veces. Nota. El rango de movimiento en extensión asimétrica en posición reclinada es significativamente menor que en la extensión simétrica en posición reclinada. Variación 2. Extensión en posición reclinada con pelvis desplazada hacia un lado. Posición prona. Posición prona.
Desplace la pelvis hacia el lado al que se desplaza la cintura escapular en posición de pie, generalmente hacia el lado contralateral. Esto causa una sobrecorrección del desplazamiento, es decir, un desplazamiento lateral relativo de la cintura escapular con respecto a la pelvis en dirección opuesta al desplazamiento que se observa en posición de pie. Además, esto produce una presión lateral ipsilateral, es decir, hacia el lado al que se ha desplazado el disco. Soporte con manos, extensión en posición prona. Coloque las manos a la altura de los hombros. Extienda los codos de forma que la parte superior del cuerpo se eleve y se mantenga la posición desplazada del cuerpo. Acuéstese nuevamente, relájese. Repita 10 veces. Extensión asimétrica en posición de pie. Desplazamiento lateral de la pelvis en posición de pie, corrección del desplazamiento. Ver figura 6, 11. Póngase de pie. Póngase de pie con el lado hacia la pared a una distancia de aproximadamente 2 anchos de pie. Los pies están directamente uno junto al otro. Apoye el hombro y el brazo superior del lado hacia el cual la cintura escapular está desplazada respecto a la pelvis contra la pared. Doble el codo en este lado. Deje que la pelvis se acerque a la pared. Regrese al centro. Repita 10 veces. 1. Aumento de intensidad. Cuanto más lejos estén los pies de la pared, más intensa será el efecto. 2. Aumento de intensidad. Coloque la mano opuesta a la pared en la espalda. Extienda la columna vertebral lo más posible. Regrese al centro. Repita 10 veces. En raros casos, la flexión en las primeras sesiones de terapia conduce a la centralización y reducción del dolor en pacientes con daño en el disco. Por esta razón, este ejercicio debe mencionarse. Incluso si la flexión se identifica como un movimiento terapéutico útil, la posición prona y otros pasos progresivos de extensión simétrica deben revisarse todos los días. Tan pronto como la rotación o la posición prona sea posible sin aumento o periferalización del dolor, la flexión se reemplaza por rotación o extensión en posición reclinada. Flexión en posición reclinada, ver figura 6, 12. Acuéstese boca arriba. Coloque un pie al lado del otro. Levante una pierna tras otra hacia el abdomen, soportando el peso de las piernas con las manos en las rodillas, tanto como sea posible. Doble las piernas tanto como sea posible. Baje las piernas nuevamente hasta donde las manos aún puedan sostenerlas. Repita hasta 10 veces. 6, 5, 2. Movimientos de la columna. Realizados pasivamente en el paciente por el terapeuta en casos excepcionales, para intensificar los efectos de reducción de síntomas de los movimientos activos, se añaden movimientos pasivos de la columna a partir de la tercera sesión de terapia. Se clasifican como terapias manuales o tratamiento con las manos. Estos tratamientos se dividen en movilización y manipulación. Estas dos técnicas se definen de manera diferente en la literatura por diversos autores. Definiciones de movilización. Movimientos pasivos realizados con un ritmo y un rango tal que el paciente puede detenerlos en cualquier momento. Maitland 1984, 1994. Movimientos pasivos, generalmente repetidos, a velocidad lenta y con una amplitud gradualmente creciente. Bischoff 1994. Sachse 1995. Movimiento pasivo a baja velocidad dentro o en el límite de la movilidad pasiva, Coezetel 1996. Uno o más movimientos a baja velocidad y con amplitudes variables dentro del límite de la movilidad pasiva, Uruitzetel 2002. Definiciones de manipulación. Movimiento pasivo. 2. Movimiento rápido con pequeña amplitud que no necesariamente se extiende hasta el final del rango de movimiento. Este movimiento no puede ser detenido por el paciente. Maitland 1986. Movimiento pasivo pulsado realizado con poca fuerza, alta velocidad y baja amplitud. Bischoff 1994. Sachse 1995. Movimiento pulsado a alta velocidad que va más allá del rango de movimiento pasivo, limitado Coezetel 1996. Movimiento controlado, pulsado, realizado a alta velocidad y baja amplitud, Uruitzetel 2002. Resumen.
Aspectos más importantes de las diferentes definiciones. Movilización. Movimiento activo o pasivo a baja velocidad dentro o en el límite de la movilidad pasiva. El movimiento puede ser interrumpido tanto por el terapeuta como por el paciente. Manipulación. Movimiento pasivo pulsado a alta velocidad dentro o más allá del límite de la movilidad pasiva. Este movimiento no puede ser interrumpido por el paciente. Debido a la velocidad, no puede ser bien controlado por el terapeuta, lo que implica un riesgo de dolor y, en raros casos, de daño estructural. La eficacia de la manipulación de la columna en pacientes con dolor de espalda agudo o crónico no ha sido documentada. Algunos pacientes parecen beneficiarse, pero los pocos estudios existentes sobre este tema no definen manipulación. Coes et al. 1996. El efecto de la manipulación en pacientes con prolapso de disco no ha sido estudiado sistemáticamente. Nota. Dado que los movimientos pasivos de impulso también están asociados con el riesgo de un efecto negativo o lesión tisular, este tipo de movimiento manipulativo, especialmente en pacientes con discos prolapsados, no se recomienda. Las técnicas de movilización pasiva solo se realizan aquí una vez que se ha encontrado una dirección de movimiento que centraliza y reduce el dolor. El movimiento pasivo se orienta en la misma dirección que el movimiento centralizante realizado por el propio paciente y se utiliza para intensificar el efecto reductor de este último. Técnicas de movilización. Al igual que en los movimientos realizados por el propio paciente, se le pide al paciente que informe cualquier cambio en los síntomas de inmediato. La movilización pasiva se realiza de manera lenta, rítmica y con gran amplitud. El número de repeticiones varía entre 5 y 15, dependiendo del efecto. Los pacientes con dolor causado por daño en el disco intervertebral encuentran beneficioso realizar movilización en extensión y rotación en posición prona con el mismo ritmo de su respiración. Por esta razón, la presión generalmente se aplica cuando el paciente exhala y se libera cuando inhala. Otros movimientos se realizan más lentamente, sin atención al ritmo respiratorio. El comportamiento de los síntomas y el rango de movimiento pasivo determinan la amplitud de los movimientos de movilización. Los movimientos siempre regresan a la posición neutral original. El terapeuta mantiene contacto con la espalda del paciente. Instrucciones para el paciente. Moveré su columna pasivamente. Déjela completamente relajada. Realizaré los movimientos de manera muy lenta y fluida. Puede pedirme que detenga el movimiento en cualquier momento. Dígame cómo cambia la intensidad y la ubicación de su dolor. La mesa de tratamiento se ajusta para que el terapeuta pueda mantener la columna en extensión. En la movilización en extensión, figura 6.14, la extensión con presión positiva, figura 6.15, y la movilización rotacional en posición prono, esta altura corresponde al tercio superior del muslo del terapeuta. En la movilización rotacional en posición supina, la mesa se ajusta al nivel de la cadera del terapeuta. Movilización en extensión, figura 6.14. Posición prona. El terapeuta se coloca junto a la camilla. El terapeuta coloca su mano más cercana al pie de la camilla en la espalda del paciente de manera que el hueso pisiforme esté aproximadamente sobre el proceso transverso del nivel a tratar. La otra mano del terapeuta se posiciona en el proceso transverso contralateral, de manera que los bordes de los dos dedos meñiques formen un ángulo recto y los huesos pisiformes queden directamente opuestos al nivel a tratar. En la fase de exhalación del paciente, el terapeuta ejerce una ligera presión simétrica con ambas manos. En la fase de inhalación, el terapeuta libera la presión sin perder el contacto con la espalda. Repetir aproximadamente 10 veces con intensidad creciente. También se tratan los segmentos vecinos. Movilización en extensión con presión positiva en posición de cúbito, figura 6.15. El terapeuta posiciona sus manos como en la movilización en extensión y ejerce presión. El paciente se apoya en sus manos. El terapeuta mantiene la presión y mueve sus manos y tronco de manera que la dirección de la presión en la columna del paciente permanezca aproximadamente igual. El paciente regresa a la posición prona. El terapeuta relaja la presión. Repetir. Movilización en rotación.
Movilización en rotación bilateral en posición prona. Posición prona. El terapeuta se coloca junto a la camilla. El terapeuta coloca su mano más cercana al pie de la camilla en la espalda del paciente de manera que el hueso pisiforme esté aproximadamente sobre el proceso transverso del nivel a tratar. La otra mano se posiciona en el proceso transverso contralateral de manera que los bordes de los dos dedos meñiques formen un ángulo recto y los huesos pisiformes queden directamente opuestos entre sí en el nivel a tratar. En la fase de exhalación del paciente, el terapeuta ejerce una ligera presión asimétrica con una mano. En la fase de inhalación, el terapeuta libera la presión sin perder el contacto con la espalda. En la siguiente fase de exhalación, se ejerce presión en el otro lado de la columna. Repetir aproximadamente 10 veces con intensidad creciente. También se tratan los segmentos vecinos. Movilización en rotación unilateral en posición prona. Posición prona. El terapeuta se coloca junto a la camilla en el lado opuesto al que se va a tratar. El terapeuta coloca una mano en la espalda del paciente de manera que el hueso pisiforme esté aproximadamente sobre el proceso transverso del nivel a tratar en el lado contralateral. La otra mano se coloca sobre la primera. En la fase de exhalación del paciente, el terapeuta ejerce una ligera presión con ambas manos. En la fase de inhalación, el terapeuta libera la presión sin perder el contacto con la espalda. Repetir aproximadamente 10 veces con intensidad creciente. También se tratan los segmentos vecinos. Movilización en rotación en posición supina, figura 6.16. Posición supina, cerca del borde de la camilla al que se van a mover las rodillas. El terapeuta se coloca en este lado, mirando al rostro del paciente. La pierna del terapeuta más cercana a la camilla se coloca hacia adelante, y la otra hacia atrás, posición de zancada. El paciente coloca sus pies en el banco, uno junto al otro. El terapeuta levanta ambas piernas del paciente y coloca el dorso de los pies / piernas inferiores en su ingle. Con una mano, el terapeuta inmoviliza el tórax del paciente y con la otra mueve las rodillas hacia el suelo. Esta posición se mantiene por un momento. Retornar a la posición neutral. Repetir. 6, 5, 3. Movimientos pasivos de piernas para la movilización del sistema nervioso. Un énfasis central del concepto de tratamiento aquí descrito es la independencia del paciente. Si es posible reducir los síntomas mediante medidas activas, no se emplean medidas pasivas. Con respecto a la reducción del dolor y el aumento del rango de movimiento de las extremidades afectadas, los movimientos pasivos son solo más efectivos que los movimientos activos para pacientes con prolapso de disco lumbar y cervical. En consecuencia, el primer punto a probar durante la fisioterapia es el efecto de las técnicas de movilización pasiva del sistema nervioso. Si los movimientos pasivos de las piernas reducen los síntomas y, después de la terapia, las pruebas de tensión nerviosa muestran un mayor rango de movimiento que antes, estos se realizan nuevamente. Además, se instruye al paciente en un entrenamiento apropiado de autoayuda, ver 6, 5, 4 movimientos de piernas realizados por el paciente para la movilización del sistema nervioso. Se le pide al paciente que informe inmediatamente sobre los cambios en los síntomas causados por el tratamiento. El método y la intensidad del tratamiento se determinan por el tipo y la irritabilidad de los síntomas, ver capítulo 4 Diagnóstico en fisioterapia. En una situación de alta irritabilidad, el tratamiento se realiza a cierta distancia del desencadenante de los síntomas, por ejemplo, extensión dorsal de la articulación del tobillo para tratar el prolapso de disco lumbar. En principio, primero se mueve la extremidad no afectada, sin desencadenar síntomas adicionales. Tan pronto como los síntomas solo se producen como resultado de un movimiento intenso y luego desaparecen rápidamente, el movimiento también puede realizarse en el área anatómica donde se sienten los síntomas. El siguiente aumento de intensidad en el tratamiento consiste en aumentar el número de repeticiones. Luego, el movimiento se realiza con más tensión, y se acepta el dolor o trastorno sensorial provocado al final del movimiento. Nota: todos los síntomas provocados por la terapia deben desaparecer inmediatamente después de finalizar el movimiento terapéutico.
El dolor causado por las técnicas de movilización nerviosa suele aparecer varias horas después de los ejercicios. Por esta razón, un movimiento comienza de forma cuidadosa, con baja tensión, y no se repite más de 3 veces. Los movimientos de las extremidades se realizan de manera fluida y lenta, sin permanecer en la posición dolorosa. Deben considerarse la resistencia, los movimientos de evasión y la tensión muscular refleja. Pasos progresivos de movimientos pasivos. Mejora de la movilidad en la prueba de elevación de pierna recta. Paso 1. Supino. Extensión dorsal del tobillo. Flexión plantar del tobillo. Repetir de 3 a 10 veces. Paso 2. Supino. Flexión de cadera a 90 grados y flexión máxima de la rodilla. Extensión de cadera y rodilla, la pierna vuelve a la mesa. Repetir de 3 a 10 veces. Paso 3. Supino. Flexión máxima de cadera y rodilla. Soltar la flexión de cadera y extender la rodilla. Repetir de 3 a 10 veces. Paso 4. Supino. Flexión máxima de cadera y rodilla, extensión dorsal del tobillo. Soltar la flexión de cadera, extender la rodilla, tobillo en flexión plantar. Repetir de 3 a 10 veces. Paso 5. Supino. Flexión máxima de cadera y rodilla, extensión dorsal del tobillo. Soltar la flexión de cadera, extender la rodilla, mantener tobillo en extensión dorsal. Repetir de 5 a 15 veces. Paso 6. Supino. Levantar la pierna extendida como en la prueba de elevación de pierna recta. Bajar la pierna a posición neutral. Repetir de 5 a 15 veces. Paso 7. Supino. Levantar la pierna extendida en aducción y rotación interna de la cadera. Bajar la pierna a posición neutral. Repetir de 5 a 15 veces. Mejora de la movilidad en la prueba de flexión de rodilla en prono. Paso 1. Prono. Flexionar la rodilla y fijar la pelvis para que no sea posible la flexión de cadera en el lado a evaluar. Retornar la pierna a posición neutral. Repetir de 3 a 10 veces. Paso 2. Prono. Flexionar la rodilla y fijar la pelvis para que no sea posible la flexión de cadera en el lado a evaluar. Mantener la rodilla flexionada y extender la articulación de la cadera. Retornar el muslo y la pierna a posición neutral. Repetir de 5 a 15 veces. 6, 5, 4. Movimientos de las piernas realizados por el paciente para movilización del sistema nervioso. Si los movimientos pasivos de las piernas han reducido los síntomas, se instruye a los pacientes para el autoentrenamiento. Los movimientos que ellos mismos realizan deben implicar la menor actividad posible en los músculos de las piernas y el tronco. Por esta razón, es útil usar una toalla o sus propias manos para soportar el peso de la pierna y apoyar los movimientos. Ver desempeño de deslizadores a continuación. Se informa al paciente que el dolor provocado por estos ejercicios a veces solo ocurre varias horas después o al día siguiente. Por esta razón, es recomendable comenzar con precaución. Al principio, los movimientos se practican solo 3 veces al día, con 3 repeticiones para cada pierna. El movimiento se realiza primero con la pierna no afectada y luego con la pierna afectada. Los deslizadores son movimientos de las extremidades destinados a mejorar la capacidad de deslizamiento de los nervios y raíces nerviosas. Desempeño de deslizadores, figura 6, 17 a, b. Posición supina. Una pierna permanece extendida. Flexione la otra pierna en la cadera y la rodilla hacia el abdomen. Apoya el muslo de esta pierna con una toalla o las manos. Extienda lentamente la rodilla y baje ligeramente el muslo. Extienda la rodilla hasta que se presente un dolor de tirón en la parte posterior de la pierna o la espalda. E inmediatamente flexione nuevamente hacia el abdomen. Repita. Cambie de pierna. 6, 5, 5. Corrección de postura. Tan pronto como los síntomas del paciente hayan mejorado y pequeñas cargas ya no causen o intensifiquen el dolor, se le informa sobre las ventajas de una postura erguida. Si es apropiado, se debe corregir la postura espontánea al caminar y al estar de pie. En una postura erguida, la cabeza, la cintura escapular, la pelvis y los pies están alineados verticalmente.
Se mantiene la curvatura natural de la columna vertebral, lo que proporciona una amortiguación uniforme de la carga. Los músculos se orientan en su dirección óptima de tracción y pueden realizar su función con el menor esfuerzo posible. Cuando una persona imagina equilibrar una carga pesada sobre su cabeza, el cuerpo se mueve automáticamente a una posición erguida. Los músculos del abdomen y la espalda trabajan juntos en armonía. Los brazos y las piernas se pueden mover sin esfuerzo. Nota: no se recomienda el fortalecimiento de los músculos del tronco ni la corrección de la postura hasta la fase de rehabilitación. Ver capítulo 9, Rehabilitación y Prevención. 6. Fase aguda. En la fase aguda, muchos pacientes experimentan un aumento del dolor al estar de pie y caminar, mientras que al acostarse se alivia el dolor. En este caso, el paciente debe pasar mucho tiempo acostado. Sin embargo, el reposo absoluto en cama generalmente no es útil, ya que, después de largos periodos acostado, esta posición también intensifica el dolor. La fase en la que el paciente permanece en cama casi sin interrupción no debe durar más de 2 a 3 días. En un tratamiento conservador exitoso, la distancia que el paciente puede caminar sin aumento de dolor aumenta día a día, por lo que la prescripción de reposo en cama no es necesaria ni útil. Pautas útiles para la conducta durante la fase aguda. La extensión de la columna vertebral suele ser la dirección de movimiento eficaz para la centralización y reducción del dolor. Si hay un desplazamiento lateral pronunciado, se necesitan movimientos laterales, como rotación o corrección lateral en posición de pie o recostado, antes de la extensión. La dirección de movimiento desfavorable suele ser la flexión de la columna vertebral. Por esta razón, se debe evitar temporalmente cualquier inclinación o flexión de la columna. Dado que muchos movimientos normales en las actividades de la vida diaria están asociados con la inclinación, se enseñan formas modificadas de estos movimientos, sin inclinación hacia adelante. Estas actividades son principalmente acostarse, levantarse y acostarse en la cama, vestirse y desvestirse, cepillarse los dientes, comer, sentarse y levantarse del inodoro, y en algunos casos, toser y estornudar. Acostarse. En posición de decúbito, la cama se coloca en posición plana y, como máximo, se utiliza una pequeña almohada para la cabeza. Tan pronto como el paciente pueda acostarse boca abajo sin un aumento del dolor, debe pasar mucho tiempo en esta posición. Los pacientes solo deben dormir boca abajo si el cuello está acostumbrado a esta posición para dormir. La posición debe variar ocasionalmente, ya que el movimiento generalmente contribuye al alivio del dolor. La mejor manera de mantener la lordosis lumbar es en posición plana boca abajo y boca arriba. En posición lateral, la cabeza debe estar alineada con la espalda extendida para evitar la flexión. Girar. Girar o rodar de la posición prona a la posición supina y viceversa se realiza con la columna lumbar extendida plana sobre la cama. Para algunos pacientes, la secuencia normal de movimientos es moverse de una posición a otra a través de la posición sentada. Nota: se debe evitar girar a través de la posición sentada tanto como sea posible, ya que este cambio de posición está asociado con la flexión de la columna vertebral. Cambio de posición. El cambio de posición de supino a sentado se realiza con la columna extendida a través de la posición de decúbito lateral. Al aprender esta secuencia de movimientos rígida y no natural, ayuda a la mayoría de los pacientes imaginar que se mueven como si hubieran tragado un bastón. Normalmente, el cambio de posición es menos doloroso hacia un lado que hacia el otro. La dirección preferida suele ser el lado no afectado por el daño discal, por lo que se debe probar esta dirección primero. Si sentarse y acostarse usando este lado es posible sin un aumento del dolor, el paciente debe hacer los cambios de posición hacia este lado por un tiempo. Vestirse y desvestirse. Vestirse y desvestirse, especialmente ponerse calcetines y zapatos, está inevitablemente asociado con la flexión de la columna lumbar. Normalmente, uno se inclina hacia adelante en posición sentada para alcanzar los pies con las manos. Este movimiento debe modificarse de tal forma que el pie que se está vistiendo se apoye en el otro muslo.
En este proceso, la columna puede mantenerse casi extendida o en lordosis, ya que la flexión se transmite por la articulación de la cadera a la pelvis y a la columna lumbar, pero el grado de flexión puede minimizarse. Una alternativa es ponerse los calcetines en posición supina. Los zapatos sin cordones son los más adecuados. Si, a pesar de los movimientos modificados, el paciente siente un aumento de dolor al ponerse y quitarse calcetines y zapatos, debe aceptar ayuda temporalmente. Cepillado de dientes. Al cepillarse los dientes, se puede reducir la tensión en la columna lumbar colocando los pies bien separados y apoyando el abdomen contra el lavabo, con una ligera flexión de las rodillas y apoyo con la mano libre. La columna está extendida y solo se inclina hacia adelante tanto como sea necesario. Sentarse. Es bien sabido que sentarse es un factor causal para el prolapso discal. Incluso con esfuerzos exitosos para mantener una postura erguida, la columna lumbar está más flexionada que en posición de pie. Además, en el dolor radicular irradiado al sentarse, el nervio irritado en la región de las nalgas y el muslo, especialmente en el borde anterior de la superficie de asiento, está sujeto a una tensión de presión. Sentarse tiende a producir e intensificar el dolor en pacientes con prolapso discal lumbar. Esto a menudo solo se nota al ponerse de pie. Por esta razón, se debe aconsejar a todos los pacientes con daño discal lumbar evitar sentarse temporalmente. Si sentarse es inevitable, por ejemplo, en el trabajo o durante el traslado a la terapia física, es mejor sentarse erguido, con el apoyo de un rodillo lumbar, ver capítulo 9, Rehabilitación y Prevención. Alimentación. Por el momento, las comidas se deben tomar en posición recostada o de pie, para evitar estar sentado. Al comer en posición de decúbito lateral, generalmente es mejor recostarse sobre el lado no afectado. Ir al baño. Dado que sentarse en el inodoro es inevitable, la columna lumbar debe mantenerse lo más extendida posible. Al sentarse y levantarse, el paciente reduce la tensión en la columna apoyándose en el pomo de la puerta o en su muslo. Las evacuaciones intestinales regulares pueden facilitarse con alimentos seleccionados, por ejemplo, frutas secas, semillas de lino, o con medicamentos para reducir el tiempo en el inodoro al mínimo. Toser y estornudar. Toser y estornudar a menudo intensifican el dolor de un disco prolapsado. La flexión de la columna asociada con estas acciones es probablemente la causa de este aumento de dolor. Por esta razón, el paciente debe apoyarse al toser o estornudar empujándose hacia arriba desde la posición prona o extendiendo la columna en posición de pie para evitar inclinarse hacia adelante. Instrucciones para el paciente. Recostarse. Baje la cama para que esté completamente plana y no use más de una pequeña almohada. Alterne entre las posiciones de decúbito prono y supino. En posición lateral, coloque la cabeza alineada con la espalda extendida para evitar la flexión. Para cambiar de posición, gire en la cama con la espalda plana para mantener la columna lumbar lo más recta posible. Levantarse y acostarse. Antes de cambiar de posición, extienda la columna y manténgala extendida. Para cambiar a la posición de sentado desde la posición supina, primero vaya a la posición de decúbito lateral y viceversa. Ponerse y quitarse calcetines y zapatos. Coloque el pie que está vistiendo sobre el muslo del lado contrario. Mantenga la columna lo más recta posible. Use zapatos que no necesiten ser atados. Cepillado de dientes. Coloque los pies bien separados y apóyese en el lavabo. Apóyese con una mano en el lavabo. Mantenga la columna extendida con solo una ligera inclinación hacia adelante. Sentarse. Es mejor evitar sentarse, ya que inclinarse hacia adelante al sentarse empuja la masa gelatinosa del disco hacia atrás, hacia la raíz nerviosa. Además, el nervio ya irritado en las nalgas y el muslo está sometido a una tensión de presión. Comer. La mayoría de las veces, tome las comidas en posición de decúbito lateral o de pie para evitar sentarse. Sentarse en el inodoro, esfuerzo, levantarse. Mantenga la columna lumbar lo más recta posible. Evite el esfuerzo innecesario. Permanezca erguido al levantarse del inodoro. Para levantarse, apóyese en el pomo de la puerta si es necesario o en su muslo.
Asegúrese de tener evacuaciones intestinales regulares para minimizar el tiempo en el inodoro. Toser y estornudar. Cuando sienta la necesidad de toser o estornudar, extienda la columna lumbar lo más posible. Evite conscientemente inclinarse hacia adelante con el torso, lo cual es un movimiento automático. 6, 5, 7. Estabilización. Cuando la intensidad del dolor ha disminuido, el paciente experimenta periodos sin dolor durante el día, y los movimientos y esfuerzos que en la fase aguda periferalizaban e intensificaban los síntomas ya no los producen e intensifican de inmediato, se considera que hay estabilización. Además de los movimientos de la columna, se prueban y utilizan movimientos pasivos y movimientos de las piernas realizados por el propio paciente para mejorar la capacidad de deslizamiento de los nervios, como parte del autoentrenamiento, ver capítulo 6, 5, 4. En esta fase, si es apropiado, se corrige la postura del paciente, ver capítulos 6, 5, 5, 9,1, 9,2. El aumento de la tensión muscular asociado a la postura erguida, que lleva a un incremento de la presión en los discos, ahora es bien tolerado. La rotación de la columna se practica primero con las rodillas hacia el lado afectado y, usualmente, al día siguiente con las rodillas hacia el lado no afectado. Si el paciente debe sentarse para su trabajo, se practica esto, ver capítulo 9 Rehabilitación y prevención. De lo contrario, el paciente sigue evitando sentarse. 6, 5, 8. Restauración de la capacidad original. La capacidad del aparato motor pasivo y activo depende de la movilidad, fuerza, coordinación, equilibrio y estado físico. Todos estos factores deben tenerse en cuenta en un programa de ejercicios destinado a restaurar la capacidad del paciente. A continuación, se describen ejercicios especiales para pacientes con daño discal lumbar, para consideraciones generales sobre rehabilitación y prevención del daño discal, ver capítulo 9. El grado de movilidad que puede describirse como libre depende de muchos factores individuales, como la relación entre la longitud y el ancho de las partes del cuerpo, así como la firmeza de las estructuras del tejido conectivo. En individuos con piernas largas y brazos cortos, la distancia entre los dedos y el suelo en flexión será menor que en personas con la misma movilidad de la columna pero con piernas cortas y brazos largos. En general, las mujeres son más móviles que los hombres. No existen valores estándar para la movilidad libre, pero es útil que terapeutas y pacientes consulten los valores objetivo aquí proporcionados para la movilidad, basados en la observación de una serie de individuos sanos y pacientes y que parecen ser alcanzables para muchas personas. Nota: una articulación móvil libre siempre está libre de dolor. Si se siente dolor al final de la movilidad activa, esto puede indicar una limitación mecánica del aparato motor pasivo, que incluye la cápsula articular, tendones y ligamentos, o puede indicar contracturas musculares o movilidad nerviosa limitada. En raras ocasiones, ocurre hipermovilidad, donde el rango de movimiento se extiende más allá del rango generalmente conocido. La hipermovilidad de la columna o las piernas es rara en pacientes después de un prolapso de disco lumbar. Movilidad libre. Restauración de la extensión. Soporte de manos. Extensión en posición recostada, figura 6, 18. Coloca las manos debajo de los hombros. Extiende los codos lentamente. Mantén los músculos de la espalda y los glúteos relajados. Empuja hacia arriba lo más posible. Acuéstate de nuevo, mantén relajado. Repite 10 veces. La movilidad libre se logra cuando los brazos pueden extenderse completamente y la sínfisis del pubis permanece en el suelo, sin dolor en la espalda o la pierna. Restauración de la rotación. Rotación en posición recostada, figura 6, 19 a, b. Acuéstate boca arriba. Coloca los pies juntos, sin espacio entre ellos. Deja caer ambas rodillas hacia el mismo lado lo más que puedas para que el tronco se rote. Regresa las rodillas al centro. Cambia de lado. Repite de 10 a 15 veces. Nota: la rotación hacia ambos lados en posición recostada debería ser igualmente posible.
Después de un prolapso de disco con un síndrome de compresión radicular, la rotación en la que las rodillas se mueven hacia el lado contralateral generalmente produce dolor de extensión nerviosa. Esta dirección se practica con especial intensidad para lograr movilidad libre de las raíces nerviosas. En movilidad libre, ambos hombros y la pierna inferior pueden tocar el suelo sin dolor en la espalda o las piernas. Restauración de la flexión. A medida que el anillo fibroso cicatriza y en el punto donde la raíz nerviosa estuvo comprimida se forma una cicatriz, esto puede provocar una limitación de movimiento en la columna, la raíz nerviosa y los nervios periféricos. Por esta razón, es necesario monitorear la movilidad en flexión en cada sesión de terapia y, si es necesario, practicarla. Tan pronto como se suspende la medicación para el dolor y el paciente está en gran medida libre de dolor durante una semana, se comienza a practicar la flexión, si existe una limitación de movimiento en flexión. Durante este tiempo, se deben evitar incrementos adicionales en el esfuerzo, por ejemplo, la reanudación del trabajo. Dado que la flexión de la columna es el desencadenante más frecuente del prolapso discal, este movimiento se practica con especial cuidado. Para evitar un desplazamiento patológico del tejido discal hacia atrás, la columna se coloca en una extensión máxima al menos 5 veces antes y después de cada ejercicio repetido de flexión. La extensión de la columna después de la flexión repetida es un parámetro de control importante. Si la movilidad en extensión después de la flexión es tan pronunciada como antes, se puede suponer que el anillo fibroso ha sanado y que ningún tejido discal fue forzado hacia atrás por el ejercicio. Nota: si la extensión está limitada o bloqueada después de los ejercicios de flexión, es probable que el tejido discal se haya desplazado nuevamente hacia atrás. En tal caso, la flexión es un movimiento indeseable. Si persiste una limitación de movimiento o dolor en la extensión después de la flexión, la práctica de la flexión se pospone otros 5 días. Flexión en posición recostada. Primero empuja hacia arriba desde la posición prona 5 veces, figura 6, 20A. Posición supina. Lleva las piernas hacia el abdomen, figura 6, 20B. Recuéstate nuevamente. Repite 10 veces. Al final, también empuja hacia arriba desde la posición prona 5 veces, figura 6, 20C. Aumento de la intensidad. En la flexión, también levanta los glúteos. Nota: si la flexión en posición recostada es posible durante una semana sin síntomas, se puede aumentar la intensidad de la flexión. Al practicar sentado con las piernas extendidas hacia adelante y con las rodillas extendidas, la columna se flexiona y al mismo tiempo se extienden los nervios, de modo que al final del movimiento se puede sentir una sensación de tirantez en la espalda y la pierna. Si estos síntomas desaparecen después del movimiento, se puede continuar con el ejercicio. Flexión sentado con las piernas extendidas. Primero empuja hacia arriba desde la posición prona 5 veces. Siéntate con las piernas extendidas. Rodillas extendidas. Inclina el torso hacia adelante hasta sentir una sensación de tirantez en la espalda o las piernas. Estira los pies hacia arriba, dorsiflexión, la sensación de tirantez aumenta. Coloca la barbilla sobre el pecho, la tirantez se intensifica aún más. Suelta y pausa. Repite de 5 a 10 veces. Al final, empuja hacia arriba desde la posición prona 5 veces. Flexión de pie. Primero extiende la columna 5 veces en posición de pie, figura 6, 21A. Rodillas extendidas. Lentamente inclina el torso hacia adelante hasta sentir una sensación de tirantez en la espalda o las piernas, figura 6, 21B. Lleva la barbilla hacia el pecho, la tirantez aumenta. Enderézate, vértebra por vértebra. Repite de 5 a 10 veces. Al final, también extiende 5 veces en posición de pie, figura 6, 21C. Nota: la movilidad libre se logra cuando puedes alcanzar una distancia entre los dedos y el suelo de 0 a 20 centímetros en flexión de pie, sin que se produzca dolor en la espalda o las piernas. Restauración de la capacidad de deslizamiento libre de los nervios.
Los pasos progresivos de los movimientos de las piernas realizados por el propio paciente para lograr la movilidad libre de las piernas y, por lo tanto, de las raíces nerviosas y los nervios periféricos, son los mismos que los pasos progresivos de los movimientos pasivos. Ver 6.5.3 Movimientos pasivos de pierna para la movilización del sistema nervioso, pasos progresivos de los movimientos pasivos. Los ejercicios en posición supina se pueden intensificar si la articulación de la cadera se flexiona, aduce y rota hacia adentro. La extensión dorsal del tobillo se puede usar como una alternativa o un complemento para aumentar la intensidad de los movimientos descritos. Ver figura 6.17 B para mejorar la capacidad de deslizamiento de los nervios. La flexión en postura sentada con las piernas extendidas y en posición de pie, ver restauración de la flexión anteriormente, son ejercicios que también mejoran la capacidad de deslizamiento de los nervios. Fortalecimiento. En pacientes con prolapso discal lumbar, se enfatiza el fortalecimiento de los músculos del pie y de la pierna que presentan paresía. La medida más importante es caminar. Tan pronto como el paciente pueda caminar sin un aumento de dolor, debe hacerlo varias veces al día, incrementando la distancia de un día para otro. Subir escaleras y caminar sobre terreno irregular son otras formas de aumentar la intensidad. Se utilizan ejercicios específicos para entrenar los músculos individuales debilitados por la compresión de la raíz nerviosa. Fortalecimiento de los extensores del pie, tríceps sural. Caminar en puntillas. Mantenerse de pie en un solo pie. Pararse en un pie sobre las puntas, figura 6.22. Mantenerse de pie en un solo pie. Alternar el levantamiento y bajada del talón. Nota. El ejercicio de pararse en un solo pie también se utiliza para mejorar el equilibrio. Fortalecimiento de los flexores del pie y del dedo gordo. Fortalecimiento del tibial anterior y del extensor largo del dedo gordo. Caminar sobre los talones. Levantar los dedos de los pies. Caminar sobre los talones. Fortalecimiento de los extensores de la rodilla y los músculos de la cadera. Fortalecimiento del cuádriceps femoral, aductor mayor y aductor corto. Sentadillas, figura 6.23. Mantén el torso erguido durante todo el ejercicio. Flexiona lentamente las rodillas. Durante las sentadillas profundas, los talones se levantan del suelo. Extiende las rodillas nuevamente. Nota. El ejercicio de sentadillas también se usa para fortalecer los músculos del tronco y mejorar el equilibrio. 6.5.9. Rehabilitación, actividades de la vida diaria y prevención. La reintegración en las actividades de la vida diaria es un objetivo importante en el tratamiento de pacientes con prolapso discal. El programa de fisioterapia está diseñado para permitir que los pacientes que anteriormente trabajaban puedan retomar sus actividades laborales en el menor tiempo posible de discapacidad. A más tardar, este es el momento para practicar una posición sentada erguida y apoyada. Ver capítulo 9, Rehabilitación y Prevención. En el capítulo 9 se encuentran instrucciones detalladas para realizar ejercicios de movilidad libre y simétrica de todas las articulaciones, coordinación, equilibrio, fuerza y esfuerzo cardiovascular adecuado. En las actividades de la vida diaria, el esfuerzo de práctica debe reducirse a un nivel realista y adaptado a las circunstancias del paciente. El patrón ideal sería unidades de ejercicio de 15 minutos, realizadas por la mañana, al mediodía y por la noche, que cubran los puntos más importantes del programa de entrenamiento individual. Además, se debe dar al paciente algunas recomendaciones importantes para la vida cotidiana. Instrucciones para el paciente. Mejore su postura y enderécese con más frecuencia que antes. Al sentarse, apoye la curva lumbar con un pequeño cojín o rollo. Por la mañana, antes de levantarse, y por la noche, antes de dormir, acuéstese boca abajo. Relájese y lea en posición prona con mayor frecuencia. Un cojín grueso o una cuña de lectura bajo su pecho puede ser útil. Verifique la movilidad de la columna en todas las direcciones. De vez en cuando recorra todo el programa de entrenamiento. Mantenga la movilidad de la raíz nerviosa afectada por el prolapso discal.
Extienda regularmente su columna lumbar cuando haya estado sentado un rato o realizando una actividad en posición de flexión. Extienda antes de que comience el dolor. Compense siempre las tensiones unilaterales. No haga de la autorrestricción un hábito, ya que entonces las estructuras de la columna se volverán aún menos capaces de soportar tensiones. Úselo o piérdalo. De vez en cuando, realice una sesión de fisioterapia para analizar y tratar malos hábitos posturales, limitaciones de movimiento, asimetrías y falta de fuerza. 6,6. Después de una operación. No existen programas de terapia postoperatoria científica y generalmente reconocidos para el tratamiento quirúrgico de un prolapso discal. Por lo tanto, si el terapeuta planea utilizar el concepto de terapia aquí descrito, debe obtener primero el acuerdo del cirujano. El examen de fisioterapia en pacientes operados por un prolapso discal es el mismo que se describe en el capítulo 4, Diagnóstico en fisioterapia. El examen de fisioterapia más completo posible debe realizarse antes de la operación, capítulo 4, para que los cambios postoperatorios puedan ser documentados. Si esto se omitió, debe hacerse al menos en el primer día postoperatorio. La documentación postoperatoria es como la documentación del tratamiento conservador, ver capítulo 5, terapia. Para asegurar una cicatrización sin complicaciones y prevenir la recurrencia inmediata, el paciente postoperatorio debe observar las pautas en 6, 5, 6, fase aguda, guías útiles de conducta durante la fase aguda. Si es posible, las transiciones de movimiento deben practicarse con el paciente antes de la operación. Para la prevención de trombosis venosa profunda, si el paciente pasa mucho tiempo acostado después de la operación, debe practicar extensión dorsal y flexión plantar en el tobillo al menos durante 1 minuto por hora durante los primeros días. Al hacerlo, debe generar una tensión muscular fuerte, especialmente en los músculos de la pantorrilla, para facilitar el retorno venoso y prevenir la formación de un trombo. Para mejorar el retorno venoso, como entrenamiento vascular y para activar los músculos del tronco, se inician ejercicios de contracción isométrica contra una resistencia en el primer día postoperatorio. Ejercicios simples de tensión isométrica en posición supina. Ejercicio de piernas. Posición supina. Coloque los pies para formar un ángulo de 30 grados en las articulaciones de la cadera. Eleve los dedos de los pies lo más alto posible. Los pies están apoyados contra una resistencia imaginaria diagonalmente hacia el suelo y el extremo del pie, de la cama. Las piernas no se mueven. Los músculos extensores empujan y los músculos flexores crean la resistencia. Al mismo tiempo, la cabeza se empuja hacia el cabezal de la cama. La tensión muscular se transmite a los músculos del tronco y la columna se extiende. El terapeuta verifica si se puede sentir la tensión en los músculos abdominales y de la espalda. Mantenga la tensión durante 2 respiraciones. Suelte. Relájese durante 2 respiraciones. Repita de 5 a 10 veces. Ejercicio de brazos. Posición supina. Extienda los brazos sobre la cama. Gire las articulaciones del hombro hacia afuera. Presione los brazos extendidos sobre la cama. Empuje las manos hacia el pie de la cama. Al mismo tiempo, empuje la cabeza hacia el cabezal de la cama. La tensión muscular se transmite a los músculos del tronco y la columna se extiende. El terapeuta verifica si se puede sentir la tensión en los músculos abdominales y de la espalda. Mantenga la tensión durante 2 respiraciones. Suelte. Relájese durante 2 respiraciones. Repita de 5 a 10 veces. Presión con brazos y piernas. Combine los movimientos descritos anteriormente y ejecútelos simultáneamente. Mantenga la tensión durante 2 respiraciones. Suelte. Relájese durante 2 respiraciones. Repita de 5 a 10 veces. Nota. El paciente debe repetir los ejercicios de tensión isométrica de 5 a 10 veces cada hora. Como profilaxis adicional contra la trombosis y la neumonía y como entrenamiento vascular, el paciente debe levantarse y caminar tan pronto como sea posible. En la mayoría de los casos, necesitarán ayuda al principio, ya que podría haber problemas de circulación postoperatorios.
Si la operación de disco se llevó a cabo sin complicaciones, el paciente a veces puede levantarse el mismo día de la operación o, como máximo, el primer día postoperatorio. En el segundo día postoperatorio, se complementan los ejercicios de contracción isométrica con movimientos de la columna lumbar. Se practica la movilización sin peso en extensión y flexión en posición de decúbito lateral. El paciente es instruido para realizar los movimientos solo en un rango y con una fuerza que no provoquen dolor ni tirantez en la herida. Por lo general, pueden asumir la posición prona sin dificultad, lo cual deben hacer varias veces al día. La transición de posición supina a posición prona se realiza con la columna recta, supina lateral prona. A partir del tercer día postoperatorio, la fisioterapia se realiza siguiendo las mismas consideraciones y con los mismos movimientos terapéuticos que el tratamiento conservador primario. Los puntos de énfasis se determinan según los hallazgos. La terapia es orientada a los síntomas. Si el curso de la recuperación es sin complicaciones, se puede añadir un movimiento terapéutico cada día. Secuencia posible de ejercicios. Primer día postoperatorio. Ejercicios de tensión isométrica. Movimientos de los pies. Levantarse y caminar. Actividades de la vida diaria, ver 6, 5, 6. Fase aguda, guías útiles de conducta durante la fase aguda. Segundo día postoperatorio. Movilización adicional sin peso de la columna lumbar en extensión y flexión en posición de decúbito lateral. Posición prona. Tercer día postoperatorio. Continuar o suspender los ejercicios isométricos. Aumentar la distancia y frecuencia de caminar. Cuarto día postoperatorio. Cada 2 horas extensión en posición prona con un pequeño rango de movimiento, 5 repeticiones. Incrementar la caminata nuevamente. Si es aplicable, fortalecer los músculos debilitados y movilizar las articulaciones correspondientes hasta el rango final. Nota. El tobillo debe ser libremente movible incluso con la articulación de la rodilla extendida en extensión dorsal. Quinto día postoperatorio. Posiblemente reducir los medicamentos pero no cambiar los ejercicios al mismo tiempo. Sexto día postoperatorio. Aumentar los movimientos de las piernas para la movilización nerviosa 3 veces 3 repeticiones al día. Continuar o suspender la movilización sin peso en posición lateral. Aumentar el rango de movimiento de extensión en posición prona. Séptimo día postoperatorio. Añadir rotación hacia el lado afectado. Octavo día postoperatorio. Añadir rotación hacia el lado contralateral. Noveno día postoperatorio. Practicar actividades de la vida diaria, como sentarse y levantar objetos. Aumentar los ejercicios de fortalecimiento para los músculos del tronco, ver capítulo 9, rehabilitación y prevención. Décimo día postoperatorio. La herida ha cicatrizado lo suficiente para que se puedan retirar los puntos. El entrenamiento, ver capítulo 9, se realiza paso a paso. Por lo general, no son necesarias sesiones de rehabilitación en un centro. Un programa de entrenamiento individual diseñado de acuerdo con los signos y síntomas del paciente, que éste pueda realizar de manera independiente, es preferible a la rehabilitación en grupo. Es la forma más eficiente de asegurar un retorno rápido a su entorno social y al proceso laboral. La duración de la discapacidad después de la cirugía por un prolapso discal, al igual que la duración del tratamiento conservador, depende de muchos factores y no es la misma en todos los casos. Ver capítulo 5, terapia. 6,7. Estudio de caso. Un paciente de 28 años fue diagnosticado neuroradiológicamente con una hernia de disco en el nivel intervertebral L5, S1 derecho, con compresión de la raíz nerviosa S1 derecha, figura 6, 24. Hallazgos al ingreso. En su historial médico, el paciente reportó haber sufrido repetidamente de dolor de espalda durante varios años. Jugando fútbol hace 2 días, sintió un dolor repentino que irradiaba desde el lado derecho de la columna hasta el talón derecho. Calificó la intensidad máxima del dolor en las últimas 24 horas en 5/10 y la mínima en 0/10. Por lo tanto, la intensidad del dolor variaba y era más notable en la mañana.
El dolor se desencadenaba o intensificaba al sentarse, al levantarse de una posición sentada y al rotar la columna. Se observó una desviación hacia la izquierda y una lordosis lumbar normal. En la flexión de la columna, la zona lumbar permaneció recta. El paciente no presentaba trastornos sensoriales ni debilidad. La distancia dedo-suelo en flexión era de 48 centímetros. La prueba de elevación de pierna recta en el lado derecho arrojó un valor de 80 centímetros, figura 6, 25 AD. Pruebas de movimiento. Con la corrección repetida del desplazamiento al final del rango en posición de pie, el paciente reportó centralización del dolor hasta el muslo, figura 6, 26 A, B. Al mismo tiempo, se produjo dolor central en la espalda. La extensión adicional causó centralización del dolor hasta las nalgas, figura 6, 27 A, B. Esta mejoría persistió después de los movimientos. Autoentrenamiento. El paciente realizó la corrección del desplazamiento en posición de pie de manera independiente, 10 veces por hora o, alternativamente, extensión en posición recostada con la pelvis desplazada hacia la izquierda. Se le pidió observar sus síntomas y continuar solo si el ejercicio causaba que el dolor se desplazara hacia la columna o disminuyera. Se le indicó suspender los ejercicios si el dolor irradiaba más hacia el pie o los dedos. Hallazgos de control después de 4 días. Desplazamiento reducido. Dolor central en la espalda, a veces irradiando difusamente hasta las nalgas. Intensidad máxima del dolor. 3/10. La extensión simétrica en posición recostada finalmente redujo y eliminó el dolor central. Entrenamiento adicional. En los días siguientes, se intensificó el programa de entrenamiento, añadiendo movimientos de las piernas a los movimientos de la columna para mejorar la capacidad de deslizamiento del nervio y prevenir la adherencia de las raíces nerviosas afectadas, figura 6, 29 A, B. Durante las semanas siguientes, el paciente recibió un entrenamiento intensivo de la movilidad espinal en todas las direcciones. La movilización rotacional, figura 6, 30, se practicó primero con las rodillas hacia la derecha y, al día siguiente, también con las rodillas hacia la izquierda. No se produjeron síntomas en la movilización en flexión en posición recostada, figura 6, 31 AD. Después de la flexión, la movilidad de la columna en extensión era libre y tampoco producía síntomas. Dado que la movilidad en flexión continuaba siendo limitada, la movilización en flexión se practicó en posición de pie, figura 6, 32 AC. Hallazgo 6 semanas después del inicio de la terapia. Sin desplazamiento, lordosis normal. Curvatura de la columna lumbar en flexión. Sin síntomas y satisfecho. Capaz de trabajar. Distancia dedo-suelo en flexión. 30 centímetros. Prueba de elevación de pierna recta derecha. 96 centímetros. Sin debilidad ni trastornos sensoriales. El examen visual de la postura y la capacidad de flexión en el curso de la enfermedad se muestran en la figura 6, 33 AD. Procedimiento adicional. Dado que la movilidad en flexión aún estaba limitada después de 6 semanas, se continuaron los ejercicios. Como medida preventiva, se aconsejó al paciente practicar la extensión en posición recostada en la mañana, antes de levantarse, y en la tarde después del trabajo. Se le indicó que se levantara con frecuencia desde una posición sentada y realizara extensiones espinales repetidas al final del rango.